que miremos Isaías. Vamos a mirar en el libro de Isaías el capítulo 40, el verso 13 y el verso 14. Hay dos versículos que el Señor me ha inquietado y quiero leerlos en la versión Reina Valera 60, pero luego en un lenguaje actual. Y dice así en el nombre de Jesús. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Mire cómo dice esta versión. A Dios nadie le enseña nada. Nadie le da consejos ni le da lecciones de ciencia y sabiduría. Y vamos entonces a quedarnos con esta palabra. A Dios nadie le enseña. Amén. Y quisiera que tomásemos hoy este título. Como a Dios nadie le enseña, Él no se equivoca. Amén. Él no se equivoca. Dios no se equivoca. Bueno, traigo a memoria. Quisiera que cada uno de nosotros pensásemos en aquellos momentos en que estamos equivocados nosotros y queremos entonces que el Señor actúe conforme nosotros deseamos. A veces son oraciones que realizamos y que estamos nosotros quizás muy fervientes en esa oración, pero hasta dónde la oración es conforme al propósito o la voluntad que Dios quiere para con nosotros. A veces son acciones que hacemos y que no son dirigidas por nuestro Dios, pero que creemos que es así y de hecho a veces las cosas no nos salen bien y decimos, es que el Señor me dejó, el Señor no me ayudó, es que a mí nunca me salen las cosas bien porque el Señor ayuda a otros y a mí no. Bueno, yo quiero que tomando como base estos versículos de que el Señor no se equivoca, de que al Señor nadie le enseña ni nadie tiene, Él no tiene quien, porque es que no hay otro Dios, es el único veraz quien le enseñe sabiduría porque Él es toda la sabiduría, Él es toda la ciencia. Qué bueno es saber que es nuestro Dios el que sabe enseñar. Y nosotros aprendemos a través de su palabra y con las experiencias que Él permite que tengamos cerca de Él, entonces podemos decir que aprendemos para soportar. Sabe que cuando estaba pensando en esto, venía a mi mente algunos personajes que tuvieron que pasar por situaciones durante muchos años. Y cómo fue la actitud de ellos, pero al mismo tiempo, ¿qué fue lo que Dios hizo o el Señor hizo a través de ellos? Yo quiero que vayamos y miremos, por favor, es algo muy conocido, hemos hablado también acerca de esta mujer en algunas ocasiones, pero el Señor quiere una vez más que hablemos acerca de ella. Y quiero que miremos, por favor, en Lucas el capítulo 13, vamos a mirar y vamos a reflexionar una vez más acerca de esta mujer. En Lucas el capítulo 13 dice de una mujer que había sido atacada con un espíritu de enfermedad y ella estaba encorvada, pero quiero que miremos desde este ángulo y es que tenía 18 años de padecer en su columna vertebral, de tal manera que ella estaba completamente, nosotros decimos en nuestro país, jibada. Bueno, cada país tiene la manera, pero la Biblia lo aclara de que estaba encorvada. Quiero que analicemos un poquito por qué ella iba a la sinagoga. Si ella iba a la sinagoga, déjeme decirle que esta mujer oía palabra de Dios, oía la ley del Señor y ahí estaba, pero se especifica que hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad. Déjame recrearme y decir que Satanás la estaba atacando, pero con todo y ello amaba al Señor, con todo y ello ella estaba allí
físicamente no estaba derecha, pero déjeme decirle que espiritualmente vamos a verlo como si estaba parada derecha, como si estaba firme y nada la desanimaba para ella oír palabra de Dios. La Biblia no lo menciona, pero déjeme pensar que si ella estaba en medio de familia, pues también tenía, como toda mujer, que hacer sus quehaceres, tenía que responder también si tenía esposo a su pareja, si tenía hijos, bueno, todo lo que se hace normalmente, pero ahí estaba en medio de la prueba, en medio de la dificultad, ahí estaba ella los sábados oyendo la palabra del Señor. Cuando ocurre algo especial, pero vea, son 18 años. Y resulta que nosotros cuando leemos esto es como, bueno, una mujer que hacía 18 años y como que lo pasamos tan rápido. Y cuando pensamos en nosotros, hay situaciones que se llevan meses, quizás 1 año, 2 años, 5 años. Alguien dirá, bueno, 10 años estoy yo padeciendo de una enfermedad o una situación difícil en casa. Bueno, esta tenía 18 años, pero la actitud de ella no era de quejas, la actitud de ella era de estar allí. Había podido sacar disculpa y decir, no, me cuesta, es que se me hace difícil ir, pero ahí estaba. No sé si usted y yo lo podemos tomar en esta mañana como un ejemplo de vida, sabiendo que el Señor todo lo sabe, sabiendo que el Señor es la sabiduría, como en un momento especial el Señor pone sus manos sobre ella y entonces se endereza luego, pero después de 18 años, que en 18 años el Señor tuvo que haberle enseñado una cantidad de cosas. ¿Sabe que cuando nosotros pasamos momentos que nos hacen agachar, que nos hace que el ego se mengüe, pero el Señor crezca, que se hace que quizás mi humanidad se apoque, pero el Señor va creciendo en nosotros? Es allí cuando en un instante el Señor se glorifica, pero ese proceso que fue largo, vamos a decir confiadamente y seguros de que el Señor ha hecho algo tan maravilloso con usted y conmigo. Así que si hay alguien que está pasando por una situación difícil, por una situación que usted está diciendo, pero es que yo estoy escuchando palabra, pero hay algo que me doblega. Y es un ataque del enemigo que usted es consciente que sí es un ataque, que usted sabe que eso lo está humillando. Pero párate firme, siga escuchando con esa fe, que esa fe nadie se la puede quitar. El ataque puede venir quizás a nuestra carne, el ataque puede venir quizás hasta la relación de pareja, el ataque puede venir aún en la familia, el ataque puede venir en muchos ángulos, pero hay algo que depende de nosotros y es la relación que tengamos con nuestro Dios. Eso no podemos permitir que se deshaga, eso no podemos permitir. Y de hecho, si hay alguien que ha utilizado términos diciendo, no, es que el Señor esto, el Señor lo otro, pues déjeme decirle en esta mañana que no es lo correcto, que no es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, sino que a lo contrario aprendamos a oír, aprendamos a examinar. Hay momentos en que no es tanto de hablar, quizás el agradecimiento no se puede expresar con palabras que nos fluyan, porque estamos pasando esa situación difícil, pero el hecho de que el Señor te ama y tú lo sabes porque allí está el Señor dentro de tu corazón. Tú y yo sabemos que estamos agobiados, pero que el Señor está dentro de nosotros, pues entonces las quejas se tienen que ir a un ladito y entonces no más quejas,
y sin más agradecimiento, así sea con un silencio, así no sea con una expresión que fluya, pero déjeme decirle que hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Hay silencios que nosotros podemos hacerlo en reverencia a nuestro Dios y Dios se agrada. Entonces, nosotros, al ver la palabra del Señor, que nos permite ver cómo aquellos ejemplos de mujeres, de hombres, que nos inspiran a seguir firmes, que nos inspiran a que no nos quejemos, sino que prestemos atención a lo que hemos oído para que podamos mirar la gloria de Dios. Esa gloria de Dios vale la pena sentirla en medio del ataque. Hermana, ¿cómo entonces puedo sentir la gloria de Dios en medio del ataque? Déjeme decirle que la palabra del Señor fortalece al débil. La palabra del Señor a aquel que tiene dolor le da fuerzas. De hecho, mengua el dolor. La palabra del Señor mitiga ese dolor. La desesperanza, la palabra del Señor trae esperanza. Por eso necesitamos, en medio de lo que estemos viviendo, no quejarnos tanto. Escuchemos. No hablar tanto de nosotros, sino escuchar más de Él. Así le pasó a esta mujer encorvada, 18 años, yendo y viniendo. La gente quizás la miraba, la gente quizás hablaba de ella. ¿Cuántas personas tenían que verla diferente a todos y saber que no es lo normal? Que no es que los seres humanos normalmente estén en esa posición. Quizás hay gente que te está mirando y se está dando cuenta que estás padeciendo, que estoy sufriendo por algo a nuestro alrededor y no nos pueden ayudar a más que a orar, a más que quizás acercarnos y quizás darnos un abrazo. Pero el único que puede desatarnos se llama Jesús. El único que puede darnos la libertad se llama el Señor Jesús. Él es el único que puede. Por eso es que usted y yo no debemos esperar quizás de un hombre o una mujer, quizás de alguien, y usted diga, pero es que ¿por qué al otro fue fácil el milagro, el pastor que oró por el otro, y por qué por mí no? Déjeme decirle que esto toca con el Señor. Pero si el Señor sabe trabajar y el Señor no se equivoca, ¿por qué vamos a decir que lo que yo estoy viviendo es para mal cuando no es así? ¿Por qué vamos a decir que lo que estamos pasando es porque el Señor se olvidó? Cuando Él no se olvida de sus hijos, cuando Él sabe hacer las cosas bien hechas. Así que más bien vamos a mirar también otro pasaje que nos ilustra por qué usted y yo debemos más bien esperar que el Señor nos hable una y otra vez, porque como en medio del ataque, en medio de la fuerza maligna, es de humanos. Me va a decir, hermana, pero es que como no quejarme, como no, si me duele, como no, si esto es de humanos, y en el momento de la aflicción y en el momento del ataque, uno quiere quejarse, pero escucha palabra del Señor para que cuando tú y yo queramos quejarnos, haya un silencio y quizás un agradecimiento muy profundo, hasta que podamos expresar una alabanza a nuestro Dios, hasta que podamos alabarle en medio de nuestra situación. Quiero que vayamos por favor y miremos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, por favor. Vamos a mirar qué ocurre también con el apóstol Pablo, un gran hombre del Señor. Quizás esta que estábamos mirando ahorita, la mujer encorvada, pues no era
quizás esa persona líder, no, quizás esa hermanita que está allí escuchando, ese hermano que va a escuchar. Pero este varón es tipo de aquellos que el Señor ha tomado para que sean ejemplo, para que sean líderes, para que sean aquellos siervos que están ayudando a otros, pero que también pasan ataques de parte del enemigo, que también están recibiendo acechanzas, que también están pasando situaciones que quisieran decir ay, 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 y quizás el enemigo quiere que nosotros digamos lo que no debemos decir. Por eso tenemos que aprender a hacer silencio. Vaya conmigo, por favor, en la segunda carta a Corintios, el capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tremendas experiencias con Dios. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Un hombre que el Señor usó para llevar el mensaje a los gentiles, un hombre que el Señor usó en medio de sus persecuciones, cárceles, azotes y cuantas cosas más de afuera del hombre hacia él. Pero quiero que miremos que este ataque viene de parte de Satanás. Dice, verso 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás. Mira cómo él se refiere, diciendo esto no viene de hombre, pues he recibido azotes, he estado en momentos en que los seres humanos me han hecho daño, pero esto no es de hombres, esto viene de parte de Satanás. Y dice, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Algunos eruditos, estudiosos hablan de una clase de enfermedad en los ojos. La Biblia no lo registra. Lo que sí registra la palabra del Señor es que el apóstol está pasando una situación tan difícil que entonces lo expresa diciendo, es como si un mensajero de parte de Satanás viene y me golpea, viene y me da golpes tremendos. Pero déjeme decirlo que también se refiere, mire cómo lo dice de esta manera, un aguijón en la carne. Quisiera que nos detuviésemos en aquel aguijón. Vamos a imaginarnos de esas agujas grandes, de esas inyecciones que cuando vemos esa aguja decimos no la queremos. Hay gente muy valiente, dice no, yo no siento los aguijones. Bueno, pues vamos a aumentarle el tamaño a esa aguja hasta que tú sientas que duele. O sea que un aguijón realmente, un chuzo, bueno, sabe que ni siquiera quiero compararlo. Ahora viene a mi mente que hay una planta aquí en Santander, aquí en Bucaramanga, le llaman corona de Cristo, da unas flores hermosas, pero ¡ay, qué problema! Al tocar alguno de esos chuzos, entre más pasan los minutos, más arde, más duele, y le deja como el recuerdito, porque le queda ahí, vamos, como la roncha, pero ardiéndole durante varios días. Y entonces le llaman corona de Cristo. Y yo decía, ¿cuál sería el tormento, no? Del Señor. Y así se le refieren a esa hermosa planta, corona de Cristo, pero por esos chuzos. Déjenme decirle que
cuando se habla de un aguijón, vamos a referirnos a aquello que duele y que dentro de más minutos, pasan las horas, pasan los días, duele más. Así se está refiriendo el apóstol. Algo que viene a nosotros y a medida que pasa el tiempo nos está lastimando, nos está haciendo mella. No queremos sentir ese dolor, pero el apóstol lo está sintiendo. El apóstol dice, ahí lo tengo, pero hay algo que él reconoce porque el Señor le abre los ojos del entendimiento. ¿Qué es lo que el Señor permite que él comprenda? Porque él dice que, vamos a leerlo, verso 8, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Oraciones cuando le decimos, Señor, yo no quiero pasar por esto. Señor, mire, me duele lo que me está haciendo mi pareja. Señor, lo que me está haciendo mi hijo me hace sentir tan incómoda. O me hace sentir tan incómodo. O quizás usted está diciendo, pero ¿por qué en mi trabajo me hacen esto? En la iglesia, ¿por qué? Bueno, has orado, le has pedido al Señor. Puede ser actitudes tan desagradables como puede ser una enfermedad. ¿Qué sé yo? En este momento el Señor te va a traer, ¿cuál es tu aguijón? ¿Cuál es aquello que viene de parte de Satanás que sabes muy bien que te está doliendo, que te está lastimando? Es una herida, es algo allí que está siendo tan incómodo. Y le oramos al Señor porque el Señor está con nosotros. Le clamamos al Señor y lo hacemos de la mejor manera. De hecho, sabemos que tenemos relación con nuestro Dios. Permítame hablar un momento con aquellos que se han apartado del mal, que están obedeciendo, que están caminando por camino derecho, que están haciendo las cosas bien, que no es que porque digan, es que tiene razón el Señor, esto me está pasando porque me desvié del camino y entonces consecuencia de mi pecado. No, en esta mañana el Señor está tratando con aquellas personitas que dicen, pero es que no encuentro por qué, pero es que, ¿qué pasa conmigo que le he pedido al Señor? Y le estoy diciendo, Señor, respóndeme a mi clamor. Deseo esto, Señor, no quiero tener más esto. Mira cómo me veo, mira cómo me siento. Señor, tú lo sabes. Y el apóstol dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad tuya y en mi debilidad el Señor sabe trabajar. A Él nadie le enseña. Él nos conoce muy bien. Él sabe cuál es tu debilidad y cuál es la mía. Él sabe trabajar con nosotros. Por eso quiero que aprendamos a agradecer en medio del silencio. Por eso quiero que aprendamos a bajar la voz y no más con quizás palabras que nos llevan a alejarnos de nuestro Dios, cuando es como aquel remedio que debemos darle a nuestro hijo y nuestro hijo llora y dice, no mamá, no quiero ese remedio, me sabe feo, o no quiero esa inyección, me duele, pero es necesario, lo necesitamos. Es necesario quizás cuando llevas al niño al colegio y está llorando y diciendo, no me quiero quedar acá, hablando de esos colegios de preescolar, y tu niño le dice, mamá, no me deje acá, pero sabe que es necesario el estudio, así que se tiene que quedar allí con lágrimas y todo, el niño tiene que quedarse. Quizás la mamá también, cuántas veces no fuimos, ay, qué pesar, quisiera llevarme de regreso al niño a la casa, pero hay que dejarlo, es por el bien de él. Pues hay situaciones que son por nuestro bien, hay enfermedades que son por nuestro bien. Hay momentos muy difíciles que son por nuestro bien. Hay momentos incómodos, pero son por nuestro bien. Y no es que el Señor se haya olvidado de nosotros. Sí, le dio permiso a Satanás. Sí, claro que sí. De lo contrario, no lo podría.
Nadie toca a los hijos del Señor si el Señor no le da permiso. Déjeme decirle que sea un hermano, sea un pastor, sea una mujer de Dios, nadie te puede tocar si el Señor no lo permite. Pero si el Señor lo está permitiendo, ¿cómo vamos a decir que el Señor se olvidó de nosotros? Si la Biblia dice que todos los días Él permanece fiel. Todos los días el Señor está con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él es bueno. Su fidelidad permanece para siempre. ¿Cómo vamos a decir lo contrario? ¿Cómo vamos a decir que el Señor no nos ama cuando el Señor sí nos ama? ¿Cómo vamos a decir palabras que lo único que hacen es dañarnos, cuando el Señor no está para dañarnos, cuando el Señor está haciendo una obra gloriosa? Déjeme decirle que entonces el Señor le reveló al apóstol Pablo diciendo: mira, esto te está ocurriendo para que no te enaltezca sobremanera. Te estoy usando, está siendo de tanta bendición. Estoy usando tus manos, estoy usando tus labios, estoy usando tu vida. Déjame trabajar contigo, sé lo que estoy haciendo. Por lo tanto, no me pidas que te sane, porque no te voy a sanar. Bástate de mi gracia. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo que no en este momento? ¿Qué es lo que el Señor? Yo quisiera que pudiéramos comprender que el Señor quiere que usted y yo cambiemos la oración. No es esa oración: Señor, sáname, sáname, Señor, dame esto, Señor, quiero el viaje, Señor, quiero esta casa, Señor, quiero este carro, Señor, es que yo quiero esto. Señor, si tú quieres. Y si la respuesta es no, han pasado los meses, los años y nada que se ve respuesta, dile: Señor, permítame comprender por qué ese no. Permítame comprender si todavía o más adelante me lo vas a dar. Pero aquí en este pasaje es tan específico como el Señor le revela, le muestra al apóstol Pablo diciendo: es que estoy trabajando con tu ego, estoy trabajando con tu orgullo. ¿Qué está trabajando el Señor contigo? ¿Cuál es el área que está trabajando con nosotros? Creo que el Señor se está refiriendo a un área específica en nuestra vida. El Señor está trabajando. Mire, hermana amada y hermano que me escuchan, se lo digo por experiencia propia. Nací en un hogar cristiano, en un hogar pastoral, me casé con un pastor y toda la vida he escuchado la palabra del Señor. Pero hasta donde yo tenía claro la omnipresencia del Señor. Saben que hace poco, estudiando la palabra y orando, le decía al Señor: Señor, quiero entender, quiero que tú me enseñes a que yo pueda realmente tener claro que tú estás en cada instante conmigo. Y me va a decir: hermana, ¿por qué? Porque hay momentos en que cuando viene la prueba, es como: ¿y dónde está el Señor? Hay momentos en la prueba o en el momento de la tentación. Y la tentación no simplemente es cuando deseo algo y entonces eso me impide la relación con Dios. Puede ser de otra manera. Cuando algo me hace daño y yo recaigo. Mira, hay situaciones en casa, situaciones con nuestros hijos, con nuestro esposo. Si viniese el pastor tuyo, el líder, el miembro del consistorio, el que está en jerarquía más alta, y entonces te visita, ¿tú cómo te portas? Es que llegó el pastor, ¿cierto?
Entonces, todito vamos a aportarnos de la mejor manera. ¿Y por qué cuando él se va, oye, cómo actuamos? No, ya no hay problema como le hablemos a nuestro hijo. Ya no hay problemas como le hablamos a la esposa o le hablamos al hijo. A eso me refiero que Dios trató conmigo. A entender y a comprender que aunque lo había leído y aunque muchas veces lo había dicho, hasta que se llegó el momento que la obra del Espíritu Santo es, no, bájale a la voz, cuidado con tus ojos, Dios está ahí. Ahí está el que te ama. Ser conscientes que no se trata del hermano que vino a visitarme y viene con bendición. Qué bueno, porque la pasamos muy agradable. Es el miembro del consistorio, es el pastor Julano de tal, es la hermana Julana de tal. Uy, me bendice. Pero es que hace rato el Señor está con nosotros. Así que entonces quiero que miremos algo, y es que a veces tenemos más reverencia para las bendiciones que el Señor nos ha dado que para el que nos da las bendiciones. Creo que me estoy haciendo entender con la ayuda del Señor. ¿A qué me refiero? Que no podemos olvidar que hay una presencia que con estos ojos no los vemos, pero que es más real que usted y yo. Ahí está Él. Él está presente en lo que nosotros actuamos. ¿Por qué nos vamos a descomponer con nuestros hijos? Sí, pero yo me descomponía. Me enojaba. Entonces la tentación muchas veces no es de que, es que Julano me gusta o Sutano. No, esa no puede ser una tentación. La tentación es, de una vez te incomodas. Y entonces vas mirando feo, vas hablando de cualquier manera. Ahí está el poder soportar aquello. Y sabe que comencé a trabajar y a orarle al Señor y a decirle, Señor, no puede ser. No había asimilado que pareciese que damos reverencia más a las bendiciones que al que me bendice. Pareciese que damos más reverencia, escuche esto, al culto en el templo que al Dios que le hacemos culto en todo instante. Porque el culto no se basa simplemente a ir a un lugar de casa de oración que le llamamos templo, cuando tú y yo soy el templo. Así que si somos el templo, Dios habita dentro de nosotros, pero también lo llena todo. Así que ¿cómo vamos a contristar esa presencia maravillosa? Pero la contristábamos cada rato. Claro que sí, yo también lo hacía, pero a medida que el Señor nos va introduciendo en su palabra, gloria al nombre de Jesús, porque esto no va por edades, gloria al nombre de Jesús, porque esto no va por años que tengamos en la vida cristiana, esto va por relación con Dios, esto va cuando le hablo al Señor y Él me enseña, porque Él todo lo sabe. Porque a Él nadie le enseña, pero Él sí enseña. Él enseña a quienes deseamos aprender. Así que si usted está en esta mañana aquí, es porque tú quieres aprender. Yo también deseo aprender, pero debemos llevarlo a la práctica. No nos podemos quedar simplemente con la teoría. No nos podemos quedar simplemente con lo que oímos. Tenemos que vivirlo. Qué hermoso es escuchar a aquellos que predican. Y es una unción, y qué cosa tan hermosa lo que se siente. Pero ¿cómo vives? Necesitamos que esa unción sea en el diario vivir. Así que entonces, déjenme decirle que estoy pasando una temporada en que cuando me enojo, bajo más la voz. Pero yo no podía, tiempo atrás no podía, se me elevaba cuando me enojaba. ¿No te ha pasado que sale ese concho que está en nuestra vida como ese vasito de cristal que tiene agua, tiene presencia de Dios, pero hay un concho allí? Y entonces cuando viene la tentación, que no simplemente es los gustos, sino también cuando nos hacen enojar, entonces se revuelca y saca, claro, ¿qué saca? Saca todo lo que está allí. Y ya no se sabe si es cristiana o es cristiano, ya se mezcló, se contaminó. Pero qué bueno es que a través de la palabra del Señor y la obra del Espíritu Santo, saca ese conchito, saca esa tierra, saca ese lodo, saca aquello que no debe estar allí.
A eso es lo que me refiero cuando mujer encorvada iba a huir para la labor. El Señor trabajaba en ella, iba trabajando año tras año en medio del ataque, pero el Señor iba trabajando en ella. He experimentado en mi corta vida, 42 años, que a medida que el enemigo ataca, pero yo aprendo a callar y a no quejarme y a no estar discutiendo, peleando, alegando, diciendo lo que no debo decir. Dios está trabajando conmigo. Dios está trabajando. El enemigo puede estar allí teniéndome todavía mirando hacia el suelo, pero se llegará un momento que me voy a enderezar, no solamente como ya lo estoy con el Señor, sino a ojos de todos que Él ha hecho la obra, si así Él lo desea. Pero si es como ocurre con el apóstol Pablo, gracias, Señor. Gracias, porque si tú no lo haces, si tú no me quitas lo que me está doliendo, si aquello tú no quieres que se quite, es porque como Él me ama tanto, sabe que necesito eso que me duele, sabe que necesita aquello que me hace sentir incómodo, pero es mejor la presencia de Dios. Vale la pena aceptar del Señor aquello por mi bien, aquello. Entonces vamos a tratar de hacer algo. Hay enfermedades que, según la ciencia, son enfermedades terminales. Pero si son enfermedades terminales, según la ciencia, pero el propósito de Dios es para tu bienestar, eso no te va a matar. Eso no te va a quitar la vida, porque el Señor se está glorificando en medio de esa enfermedad. Hay situaciones que quizás la economía le bajó. La economía usted la ve que se fue a pique, pero déjeme decirle que no se puede quedar sin nada. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre va a estar allí. Mientras tú oigas y pongas en práctica la palabra, siempre habrá alimento, siempre habrá comida, siempre habrá refrigerio, siempre habrá calzado, vestido, siempre habrá para sus hijos. Así que usted y yo somos hijos. Quizás no habrá dinero, también lo he vivido, también lo vivimos en la obra misionera en Guatemala. No había dinero, pero había vestido, pero había comida, pero había calzado. Déjeme decirle que el Señor siempre estará ahí. Así que entonces, con la gracia de nuestro Dios, vale la pena darle gracias. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Vale la pena decirle al Señor, tú conoces mi vida. Señor, tú sabes muy bien cuál es mi debilidad. Si todavía no la quiero reconocer, enséñame a que yo la pueda reconocer, a que yo pueda mirar. Mire, hay varones, con todo el respeto de los que están escuchando la palabra del Señor, pero hay varones que la debilidad son las mujeres. Así que entonces el Señor permite algunas circunstancias dolorosas para que te mantengas firme. Dele gloria a Dios. El Señor te está guardando. El Señor te está bendiciendo a través de aquello para que no caigas. Bueno, gloria al nombre de Jesús por ello. Así que, hermana amada, tú también, quizás tu debilidad te lleva a que te desbordes en el enojo, te desbordes en la agresividad, te desbordes en dar cantaleta. Oiga, pero hay situaciones que tocan a nosotras para que aprendamos a ser silenciosas, amorosas, tiernas, especiales, para que aprendamos a valorar ese hombre que el Señor nos ha dado, esos hijos que el Señor nos ha dado, para que aprendamos a mirar con buenos ojos lo que el Señor nos ha entregado. Bueno es nuestro Dios, maravilloso es nuestro Dios. Así que sí podemos en esta mañana decirle al Señor, qué bueno eres. Estoy comprendiendo que lo que estoy viviendo
es porque me amas, es porque tienes algo tan especial en mí. Mira lo que dice la palabra del Señor. Verso 10 de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es que usted y yo no estamos en el camino del Señor y no caemos por nuestras propias fuerzas. No, aquí estamos porque el Señor nos tiene en pie. Aquí estamos porque el Señor nos sostiene. Déjeme decirle que el hecho de que podamos servirle al Señor es porque Él, en su gran amor, nos ha permitido esto. Así que como es Él, como es el poder del Señor que está perfeccionando en nosotros, vamos a gloriarnos. Así que la queja se tiene que cambiar en agradecimiento. Así que aquello que yo he dicho, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Otros tienen y yo no tengo, otros disfrutan y yo ni siquiera, otros van a Dubái y yo no puedo ir, otros van a Estados Unidos y yo, vea hermanos, así vayamos simplemente al parque del pueblo, al parque de tu ciudad, pero tú puedas respirar paz, respirar gozo, respirar alegría. Eso se lo debes al Señor, eso se lo debo al Señor, porque otros no pueden respirar alegría, no pueden respirar esa paz, ese gozo que tú y yo respiramos. Así que démosle gracias al Señor. Y si no venías respirando gozo, si no venías respirando alegría, en esta mañana lo podemos hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquello que hemos visto como la desgracia más grande, no es la desgracia, es aquello que el Señor ha usado para nuestro bienestar. Gloria al nombre de Jesús. Y Satanás está creyendo que nos va a destruir. Y sabe, la Biblia menciona derribados, pero no destruidos. Sí, así, en muchas debilidades, pero de todas aquellas el Señor nos da la fuerza para salir adelante. Dice la palabra del Señor, verso 11. Me he hecho un necio al gloriarme vosotros. Dice, me he hecho un necio al gloriarme vosotros. Me obligasteis a ello. Mire como el apóstol le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Le está diciendo, mire, esto lo hago para que ustedes también sepan cómo Dios trabaja, pero no es bueno que yo me gloríe, lo he hecho por vosotros. Proverbios el capítulo 27, el verso 2, voy a leer en esta versión NTV, versión así. Que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido y no tus propios labios. Déjeme decirle que cuando alguien agradece al Señor, también aprende a hablar sobre cada uno de sí mismo. Cuando hay una persona que a todo momento se halaga, es que yo sí soy fiel al Señor, es que yo sí oro demasiado, es que yo sí esto y yo lo otro. A ver, por favor, que otros te alaben y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, dice la versión Reina Valera. No seamos nosotros mismos los que busquemos gloria, porque esa gloria envanece, daña. Y entonces es ahí donde el Señor dice, necesita un aguijón, necesita algo que lo baje o la baje, porque mire cómo se expresa. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vamos a decirle al Señor que nos permita comprender y entender, ver con los ojos de Él, pensar con la mente de Cristo, para que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener, para que nosotros aprendamos con cordura a no alabarnos, a no creernos los más santos cuando fallamos, cuando cometemos errores.
Si yo cometo errores, claro que sí. Por eso es que tenemos que estar constantemente diciéndole al Señor, aquí estoy de nuevo, enséñame a vivir. Aquí estoy, tu palabra me limpia, tu palabra me encamina. Todos fallamos, todos hemos cometido errores con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los hermanos de la congregación. Por eso la Biblia dice, no apliques tu corazón cuando tu consiervo hable mal de ti, porque tú sabes que has hablado mal de otros muchas veces. Hermanos, hemos fallado, sí, hemos hablado mal de unos, hemos hablado mal de otros, pero es hora de corregirnos. No lo hagamos más así. No debemos vivir de esa manera, porque damos lugar a que el Señor permita esto por nuestro bienestar. Pero qué bueno aprender a callar. Cuando alguien esté hablando mal de otra persona, por favor, corríjale si es un sabio. Porque si es un sabio te va a amar. Pero si es un necio no lo corrija porque te va a odiar, dice las Escrituras. Pero cierra tus labios. No opines mal de otros. Y así el Señor va perfeccionando a los santos. Así el Señor a través de las Escrituras nos va enseñando a vivir de la mejor manera. Y entonces dice el verso 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda ciencia, por señales, prodigios y milagros. Amén. Aquí está diciendo el apóstol, el Señor está conmigo, estoy pasando por unos aguijones tremendos, sintiendo unos golpes terribles, pero sintiendo que el Señor está conmigo también en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, en medio de toda debilidad. He de gloriarme en mis debilidades para que Él sea glorificado, para que la gloria del Señor que tanto amo, para que su esencia en mí sea efectiva. Entonces he de decir gracias al Señor por todo lo que Él hace. ¿Será que hay alguien que se une conmigo en esta mañana a darle gracias al Señor? ¿Será que hay alguien que en esta mañana pueda decir, vale la pena darle gracias al Señor por lo que estoy viviendo? Vale la pena cambiar de pensamientos, vale la pena aprender. Que hay algo que viene. Y eso que viene, hermanos, es valioso. Eso que el Señor está haciendo contigo y conmigo, sabe el Señor que nos va a hacer bien. Sabe el Señor que es de provecho. Si hay algún hermano que ha entendido este mensaje, si hay alguien allá, en lo más rincón de por allá, quizás en un rinconcito escuchando, quizás alguien en medio de su quehacer ha escuchado la palabra y comprende que el Señor no está equivocado. Sabe muy bien que es el Señor el que te ama y por eso permite la condición en que tú estás. Si Él se ha de glorificar sanándote, liberándote, como lo hizo con la mujer encorvada, dele gloria a Dios. Pero si el Señor te dice, bástate de mi gracia, vamos a darle gloria al Señor, porque Él no se equivoca. Él sabe lo que hace. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si hay alguien que desea que oremos, escriba su nombre. Y si hay alguien que todavía no se le facilita escribir, pero quiere que el Señor obre, levante su mano, levante su corazón, levante las palabras más sinceras para decirle al Señor, Señor, perdóname. Si hay que pedir perdón porque necesitamos que el Señor se glorifique, no hemos hecho las cosas bien. Yo he tenido que pedirle perdón al Señor todos los días. He tenido y creo que tengo que seguirlo haciendo mientras viva, porque me equivoco. Pero como Él no se equivoca, decirle, Señor, continúa el trabajo conmigo, no te detengas, hazlo de nuevo. Enséñame, Señor,
Hágalo, Señor, que tú sabes lo que estás haciendo. Oremos en el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme, Señor, que tú no te equivocas, que tú sabes, Señor, hacer las cosas, porque tú eres el único Dios verdadero. Nadie te enseña, tú eres la sabiduría y la ciencia. Señor, yo te ruego por mi vida, por mi hogar, ayúdanos para poder, Señor Jesús, vivir para ti, reconocer que tú estás en medio nuestro. Yo te quiero pedir, Señor, por aquel hermano que está necesitado de ti, Señor, y que necesita la intervención de tu Espíritu Santo. Aquella hermana, Señor, que está allí compungida diciéndote, ayúdame, Señor. Gracias por lo que vivo, gracias por lo que paso, aunque me duela, aunque me estoy, Señor, sintiendo incómoda, sintiéndome mal, pero gracias, Señor, porque tú sabes por qué lo permites, tú sabes, Señor, por qué haces todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Rey de Reyes, Señor de señores, te alabamos, te glorificamos, Señor, tu palabra corra y sea glorificada. Señor, hay descanso para alguien que tiene un aguijón. Hay descanso para alguien, Señor, que está encorvado. Hay liberación para aquel en el nombre de Jesús, para que se enderezca ahora y pueda ver la obra del Señor. Para aquella mujer que está, Señor, oh, desilusionada, que está sin fuerzas, que está angustiada, triste y desesperada, en el nombre de Jesús, por la palabra y liberación para ella, y que pueda mirar ahora, Señor, lo que tú estás haciendo y lo que has hecho por tu palabra. Oh, Señor, pero hay otros que tenemos que decirte gracias. Oh, Señor, gracias por la gracia que tú nos has dado. Gracias, Señor Jesús, por la infinita, Señor, misericordia, y gracias, mi Dios, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te amamos. Gracias por lo que permites y por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén y amén.